Lo que vas a presenciar ahora es la autopsia emocional de un desastre anunciado, la crónica detallada, minuto a minuto, de un choque de trenes a alta velocidad, una colisión brutal y despiadada entre dos universos que jamás, bajo ningún concepto lógico, debieron haberse rozado. Es la narrativa dolorosa de cómo la princesa de la alta sociedad española, esa niña criada entre algodones de azúcar y melodías románticas que hablaban de amores eternos, decidió desafiar a los dioses de su propia dinastía, a su propio padre, para sumergirse en la bohemia, la oscuridad, el humo denso y el desenfreno intelectual de un hombre que representaba su antítesis perfecta, su reverso tenebroso y su perdición. Lo que vas a escuchar a continuación no son solo palabras lanzadas al viento, es el sonido estruendoso de cristales rotos, de ilusiones quebradas. Vamos a destripar los silencios cómplices de una época, las miradas gélidas de un padre desesperado que veía el futuro negro antes de que ocurriera, y vamos a revivir ese grito de rabia que rompió la cuarta pared y cambió la historia de la televisión y de nuestra forma de consumir la fama para siempre. Quédate ahí, no te muevas ni un milímetro, porque cuando termine de contarte esto, vas a entender por qué a veces, incluso con todo el dinero, el poder y la fama del mundo a tus pies, el amor no es suficiente para salvarnos de nosotros mismos. Para que puedas comprender la magnitud real de esta catástrofe emocional y social, necesito que hagas un ejercicio de imaginación potente conmigo. Tienes que viajar en el tiempo. Quiero que borres de tu mente el presente. Olvides tus problemas de hoy y te sitúes mentalmente a principios de la década de los 90. España es un país que vive una resaca dulce, una nación que todavía respira agitada y orgullosa por la euforia reciente de los Juegos Olímpicos de Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla del año 1992. Es una España que quiere ser moderna a toda costa, que se sacude con fuerza el polvo de décadas de grisura, y que vive instalada en una fiesta constante, en un optimismo casi delirante, donde todo parece posible. En medio de esa vorágine de modernidad y luces de neón, bajo un sol de justicia de septiembre del año 1993, se empieza a gestar la tormenta perfecta. No es una tormenta meteorológica, es una tormenta social, mediática y profundamente humana. En los anales de la crónica social de este país, pocos episodios han encapsulado con tanta virulencia y precisión quirúrgica el cambio de época como lo que estaba a punto de suceder ante los ojos atónitos de millones de espectadores. No estamos hablando simplemente del fracaso sentimental de dos jóvenes herederos de dinastías opuestas que juegan a ser adultos. Estamos hablando del choque tectónico entre dos Españas irreconciliables que se miraban con recelo. Por un lado, tenemos la España del papel cauché, esa España conservadora, católica, apostólica y estéticamente impecable que representaba el clan Iglesias Preisler. Una España de modales exquisitos, de sonrisas ensayadas frente al espejo durante horas y de una discreción que se valoraba más que el oro molido. Y por el otro lado, emergiendo como un monstruo fascinante y desconocido, estaba la España de la llamada izquierda divina, intelectual, transgresora, arquitectónica y nocturna que encarnaban los Bofill. Para comprender la magnitud de este escándalo, que llenó miles de páginas de revistas y devoró cientos de horas de televisión en directo, es necesario que nos sumerjamos en los detalles más ínfimos, en los rincones oscuros que las cámaras no grabaron, y en los susurros de pasillo. Hablemos de ella, hablemos de la protagonista de este drama griego moderno. María Isabel Iglesias Preisler, conocida universalmente en cada rincón de habla hispana con el dulce diminutivo de Chabeli. No es una chica cualquiera. No es una joven anónima que busca su lugar en el mundo luchando contra la adversidad económica. Ella es la primogénita del cantante latino más famoso de la historia de la música, Julio Iglesias, y de la reina indiscutible de corazones, Isabel Preisler. Chabeli no nació. Chabeli fue presentada al mundo como una joya de la corona, como una extensión del éxito de sus padres. Su vida había transcurrido en una burbuja de cristal blindado en la soleada y lejana Miami. Tienes que entender el contexto psicológico para no juzgarla antes de tiempo. Tras el traumático y terrible secuestro de su abuelo, el doctor Iglesias Puga, la seguridad se convirtió en una obsesión paranoica para la familia. Chabeli creció rodeada de guardaespaldas armados, de muros altos que tapaban el horizonte, de chóferes que controlaban sus movimientos y de una protección asfixiante que la aislaba de la realidad de la calle. Fue educada en los valores más tradicionales de la familia hispana, el respeto a los mayores, el matrimonio como meta final y sagrada, y la discreción absoluta ante los medios.
Aunque paradójicamente viviera bajo los focos de los paparazzi desde su primer llanto en el hospital, su esencia interna era la de una niña protegida, casi victoriana. A sus 21 años, Chabeli representaba el ideal platónico de la niña bien. Era dulce, con una mirada que destilaba una ingenuidad casi infantil, y con un sueño confeso que repetía en cada entrevista como un mantra aprendido: casarse joven, formar un hogar tranquilo, ser madre devota, ser esposa fiel, ser el pilar de una casa en paz. Ese era su horizonte, eso era lo que le habían enseñado que era la felicidad suprema, y ella lo creía con la fe del converso. Pero al otro lado del tablero de ajedrez, en la orilla opuesta de la existencia, como un personaje salido de una novela beatnik, oscura y compleja, o de una película de cine independiente francés que nadie entiende, se encontraba él, Ricardo Bofill Mayor Vergano. Si Chabeli era la luz brillante del día y el orden, Ricardo era la profundidad insondable de la noche y el caos creativo. Hijo del visionario arquitecto Ricardo Bofill Levi y de la actriz italiana Serena Vergano, Ricardo, o Ricardito como le llamaba la prensa de Madrid con cierta sorna y desprecio, se había criado en un entorno que parecía ciencia ficción. Creció en el taller de arquitectura, un antiguo silo de cemento en Saint-Just-des-Verns, una mole industrial reconvertida en templo del diseño y el pensamiento liberal. Él era la antítesis biológica y cultural de Chabeli, aspirante a escritor maldito, cineasta incomprendido, amante de la noche barcelonesa, de la provocación intelectual gratuita, del debate filosófico hasta el amanecer, y como se sabría mucho después con dolorosa claridad, coqueteaba peligrosamente con excesos y sustancias que definían la vanguardia más radical de la época. El flechazo entre estos dos seres de planetas distintos fue tan rápido como incomprensible para sus respectivos entornos. Surgió en ese circuito cerrado de alta sociedad que conectaba Madrid, Barcelona y Miami, un triángulo de oro donde los hijos de las celebridades coincidían en fiestas y eventos exclusivos, lejos de las miradas de los mortales comunes, lo que para ellos fue una atracción basada quizás en la curiosidad por lo exótico. La princesa de la prensa rosa fascinada por el intelectual rebelde que le hablaba de libros que ella no conocía, y el bohemio atraído por la belleza icónica y la fama masiva planetaria de ella. Para sus familias, fue una señal de alarma inmediata, una sirena roja girando en mitad de la noche. Desde el primer momento en que se les vio juntos, la oposición fue palpable, densa, casi física, especialmente por parte de Julio Iglesias. Y aquí quiero que te detengas a pensar en la figura de Julio. El cantante no es solo un artista, es un hombre que ha construido un imperio colosal basado en el control milimétrico de su imagen y de su entorno. Julio poseía, y posee, un instinto casi animal, un olfato de depredador para detectar lo que él consideraba malas influencias o peligros para su manada, y en especial para su hija favorita, su niña de los ojos. Julio veía en Ricardo no solo a un joven inmaduro con pretensiones artísticas, sino a un representante de un estilo de vida desordenado, liberal y pretencioso que chocaba frontalmente, como un muro de acero, con el conservadurismo protector que él deseaba para Chabeli. Isabel Preisler, siempre más diplomática, más fría en su análisis pero igualmente perspicaz, tampoco ocultaba su profunda preocupación ante una unión que se precipitaba con la urgencia loca de la inmadurez. Ella, con su experiencia vital, intuía que las diferencias de carácter, de educación, de valores y de expectativas vitales eran abismos imposibles de sortear con la mera pasión juvenil de unos meses. A pesar de las advertencias continuas, de las charlas serias en los salones de Miami, o quizás espoleados precisamente por ellas en un acto de rebeldía generacional típica, Chabeli y Ricardo decidieron casarse. Se lanzaron al vacío. La fecha elegida fue el 11 de septiembre del año 1993, día de la Diada de Cataluña, un detalle que añadía una capa más de caos logístico y político al evento, complicando el tráfico y la seguridad. La boda no se celebraría en una catedral gótica llena de incienso, ni en una finca de la aristocracia madrileña con caballos y carruajes. No, el enlace se haría en el territorio del novio, en su feudo, el taller de arquitectura de su padre en Saint-Just-des-Verns. La elección del lugar era toda una declaración de intenciones, un grito de guerra estético. Chabeli entraba, literal y metafóricamente, en el mundo de hormigón gris, de espacios diáfanos, de frialdad industrial y estética brutalista de los Bofill, un escenario monumental pero frío,
que contrastaba violentamente con la calidez y el lujo clásico habitual de las celebraciones de los Iglesias. La tensión previa al enlace alcanzó cotas puramente cinematográficas en los instantes previos a la ceremonia. Se filtró años después, en voz baja y confirmando los rumores, que Julio Iglesias, en un último y desesperado intento por salvar a su hija de lo que él consideraba un error fatal e irreversible, mantuvo una conversación privada con Chabeli minutos antes de tener que salir ante los invitados y las cámaras. Imagina la escena. El padre, poderoso, acostumbrado a que el mundo obedezca sus órdenes, frente a su hija vestida de novia, con el rostro serio, la tensión marcada en la mandíbula y los ojos clavados en ella. El cantante le susurró una propuesta que parecía sacada de un guión de Hollywood, una oferta que te helaría la sangre si te la hicieran a ti. Le dijo, con voz firme pero cargada de angustia paternal: Chabeli, tengo el avión a 10 minutos de aquí, con los motores en marcha. Nos vamos todos ahora mismo, tú, yo y la familia, y les dejamos con la boda plantada. La oferta de fuga estaba sobre la mesa. Era real, era tangible. Julio Iglesias estaba dispuesto a asumir el escándalo mundial de una novia a la fuga. Estaba dispuesto a enfrentarse a las portadas y a la vergüenza pública con tal de evitar el sufrimiento futuro que él ya veía venir para su hija. Aquí quiero hacer una pausa y mirarte a los ojos. Quiero que te pongas en la piel de esa chica de 21 años, vestida de blanco, a punto de salir a casarse, con su padre ofreciéndole una vía de escape in extremis. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías tenido el valor de subirte a ese avión y dejarlo todo atrás, confiando en el instinto de tu padre? ¿O te habrías quedado por miedo al ridículo, por la presión social o porque creías ciegamente en el amor? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, porque esa decisión marcó el resto de su vida, y quiero saber si tú hubieras sido capaz de huir. Pero Chabeli, enrocada en su decisión, quizás cegada por la ilusión del momento, por la rebeldía o por el pánico a ser la comidilla del mundo si cancelaba, se negó a subir a ese avión, dijo que no. Y al decir que no, estaba sellando, sin saberlo, su propio destino y comprando un billete de ida hacia el dolor. El día de la boda, la pequeña localidad de Sandhurst-Desvern se convirtió en el epicentro de un terremoto mediático de escala global. La expectación era tal que más de 5.000 curiosos colapsaron las calles adyacentes al taller de arquitectura, creando un tapón humano asfixiante que obligó a intervenir a las fuerzas de seguridad y generó un malestar evidente y sonoro entre los vecinos, quienes veían su tranquilidad invadida por el circo de la fama ajena. Mientras tanto, dentro del recinto de cemento, el ambiente era una extraña mezcla de exclusividad VIP y tensión irrespirable. La lista de invitados, reducida a unas 200 personas elegidas con lupa, era un crisol de personalidades dispares que se miraban con recelo y desconfianza. Por un lado, la jet set madrileña, las amigas de Isabel Preisler, señoras impecables, enjolladas y tradicionales que miraban las paredes de cemento con horror. Por otro, la intelectualidad catalana, arquitectos de gafas de pasta, escritores, filósofos y artistas amigos de los Bofill, que observaban el espectáculo rosa con una mezcla de ironía, desprecio intelectual y superioridad moral. Para añadir más leña al fuego de la incomodidad, el arzobispado de Barcelona había denegado tajantemente el permiso para celebrar una ceremonia religiosa allí, en un estudio de arquitectura que no era un lugar sagrado, a pesar de las gestiones desesperadas de la familia Bofill. Por lo tanto, el enlace fue estrictamente civil, oficiado por el juez de paz local, un funcionario que se vio de repente casando a la pareja del año. Esto restó cierta solemnidad litúrgica que los Iglesias, católicos practicantes, hubieran preferido para legitimar la unión ante Dios, pero encajaba perfectamente con el laicismo y la modernidad atea de los Bofill. Era, desde el principio, una boda hecha a la medida del novio, no de la novia. Las revistas del corazón, lideradas por los gigantes del sector, desplegaron una cobertura sin precedentes en la historia de España. Se hablaba de cifras mareantes, de exclusivas negociadas al milímetro, aunque los novios, en un intento de controlar la narrativa, permitieron cierto acceso a varios medios, lo que diluyó el precio final pero multiplicó el caos. Las fotografías de aquel día capturaron para la posteridad la esencia del conflicto latente. Una Chabeli radiante, sí, bellísima, pero con una mirada en los ojos que denotaba cierta fragilidad, cierto miedo contenido, enfundada en un vestido que intentaba conciliar la modernidad con la tradición. A su lado, un Ricardo Bofill Jr. con aspecto de dandy trasnochado, con el pelo alborotado,
disfrutando visiblemente de su papel de protagonista en una obra de teatro que parecía dirigir él mismo. Sin embargo, lo más revelador, lo que realmente te ponía los pelos de punta si sabías leer el lenguaje corporal, eran los rostros de los padres. Julio Iglesias posaba para las cámaras con una sonrisa profesional. Esa sonrisa que ha vendido millones de discos, pero sus ojos estaban fríos, muertos, escaneando el lugar con desprecio, visiblemente incómodo en el feudo de su consuegro, sintiéndose fuera de lugar y atrapado. Isabel Preisler, por su parte, mantenía la compostura estoica que la ha convertido en leyenda, navegando la situación con una elegancia gélida, sin que se le moviera un solo pelo, pero con una distancia emocional que lo decía todo. La ausencia de una celebración religiosa, la naturaleza medio secreta y apresurada del evento, y el entorno industrial alimentaron desde el minuto uno los titulares más venenosos. Se hablaba de un matrimonio manipulado, de intereses ocultos. Se sugería en voz baja que Ricardo buscaba la fama global que su apellido solo le daba en círculos cultos, mientras que Chabeli buscaba una emancipación mal entendida, una huida hacia adelante para dejar de ser la niña de papá. Nadie podía imaginar entonces que aquel día de fiesta, champán y flashes, era en realidad el primer acto de una tragedia que acabaría entre gritos, insultos y lágrimas en un plató de televisión años después. Pero eso, querido espectador, es solo el comienzo de la pesadilla. Lo que pasó cuando se cerraron las puertas del taller de arquitectura y los invitados se marcharon, cuando la pareja se quedó a solas con su realidad, es mucho más oscuro y doloroso de lo que te han contado hasta ahora. Apenas se apagaron los ecos de la fiesta, apenas se barrió el último confeti del suelo de cemento de aquel taller de arquitectura, y los invitados de lujo volvieron a sus vidas privilegiadas. La realidad cayó sobre la pareja como una guillotina afilada. Tras una luna de miel que sirvió únicamente de breve espejismo, de tregua pactada antes de la guerra, la rutina de la convivencia se impuso con una brutalidad aplastante que ninguno de los dos vio venir. Intentaron establecer su vida a caballo entre dos mundos que se repelían magnéticamente. Miami, donde Chabeli tenía su base, su seguridad emocional y el manto protector de su madre, y Barcelona, el terreno de juego indiscutible de Ricardo, su selva particular. Fue entonces, en la intimidad del día a día, cuando las diferencias que durante el noviazgo parecían excentricidades encantadoras o detalles exóticos que daban sabor a la relación, se transformaron en muros de hormigón infranqueables, en alambradas que cortaban la piel. La incompatibilidad de caracteres, esa frase hecha y fría que los abogados suelen utilizar para ocultar verdades complejas y dolorosas, era en este caso literal, absoluta y devastadora. Chabeli, como confesaría más tarde en unas declaraciones que rompían el alma por su honestidad, anhelaba con todas sus fuerzas una vida doméstica convencional, casi aburrida para los estándares de la fama. Ella lo decía claro, con esa voz suave que parecía pedir perdón por existir. Yo quiero a una persona bastante tranquila y muy casera. Yo soy una persona a la que le gusta la paz, la tranquilidad y el estar en casa. Esa era su verdad. Su rutina ideal, su paraíso personal, incluía cenas tempranas con velas, ver la televisión abrazados en el sofá, reuniones familiares los domingos y una vida social diurna, controlada y previsible. Chabeli soñaba con ser una ama de casa perfecta, al estilo de las revistas que protagonizaba. Pero Ricardo era una criatura de la noche, un vampiro emocional que se alimentaba del caos. Su vida giraba en torno a la creación artística, pero también, y de forma peligrosa, a la destrucción. Le gustaba salir con sus amigos, esa corte de los milagros intelectuales, hasta que el sol despuntaba por el horizonte. Le gustaba frecuentar bares oscuros, discotecas de moda y antros bohemios. Rodearse de un ambiente donde el alcohol corría libre y las discusiones intensas sobre filosofía, arte o política eran la norma. Despreciaba profundamente la rutina burguesa, el orden y la calma que su esposa intentaba imponer en el hogar. Para él, eso era la muerte en vida. Para ella, la vida de él era un infierno. Los meses siguientes a la boda fueron un calvario lento y doloroso, una tortura china de filtraciones y rumores que comenzaron a erosionar la imagen pública de la pareja, como el ácido corroe el metal. Desde el entorno más cercano a Ricardo, con una crueldad innecesaria, se deslizaban comentarios venenosos sobre la supuesta falta de inquietudes intelectuales de Chabeli. La pintaban, ante los círculos culturetas de Barcelona, como una mujer superficial, una muñeca de porcelana vacía, que no estaba a la altura del supuesto genio literario de su marido. Imagina lo que debe sentir una mujer joven, enamorada,
al saber que los amigos de su esposo se ríen de ella a sus espaldas, considerándola inferior. Mientras tanto, el círculo de hierro de los Iglesias contraatacaba con ferocidad, describiendo a Ricardo como un hombre inestable, manipulador, celoso y con un ego desmedido que no cabía en las mansiones de Miami. La prensa, siempre hambrienta de sangre, comenzó a hacerse eco de discusiones a gritos que traspasaban las paredes de su residencia conyugal. Los vecinos escuchaban portazos, llantos y recriminaciones. Se hablaba de escenas de celos enfermizos en público, en restaurantes de moda donde los comensales dejaban de comer para observar el espectáculo de una pareja rompiéndose en directo. Se habló de acusaciones de infidelidad por ambas partes, rumores oscuros que manchaban el honor de los dos, aunque nunca se presentaron pruebas concluyentes sobre la mesa. Pero el clima de desconfianza era total, irrespirable. En Miami, la situación se volvió insostenible, asfixiante. Ricardo se sentía atrapado en la ciudad de Florida, a la que consideraba un desierto cultural lleno de frivolidad, plástico y gente sin alma. Odiaba el sol eterno, odiaba las fiestas de sociedad de Isabel Preisler, odiaba todo lo que representaba el mundo de su mujer. Y Chabeli se sentía sola y abandonada en su propia casa, en su propio territorio. Pasaba las noches esperando, mirando el reloj, esperando a un marido que prefería la compañía de la noche, de los extraños y de la fiesta a la suya. Hubo reportes de incidentes que rozaron la intervención policial, momentos de tensión tan alta que se temió por la integridad física de ambos. El deterioro era evidente para cualquiera que tuviera ojos en la cara. Chabeli aparecía en las fotos cada vez más delgada, consumida, con una tristeza infinita en la mirada, perdiendo ese brillo vital que la caracterizaba. Ricardo, por su parte, lucía un aspecto cada vez más desaliñado, errático, con la mirada perdida de quien vive al límite. Y aquí quiero hacer una pausa dramática para plantearte una cuestión que me ronda la cabeza. Viendo cómo sufrieron, viendo cómo se destruyeron mutuamente en tan poco tiempo, te pregunto, ¿crees que el amor justifica aguantar una relación que te hace infeliz? ¿O piensas que debieron haber cortado por lo sano mucho antes, en el momento en que vieron que sus mundos eran incompatibles? Quiero leer tu opinión en los comentarios, porque mucha gente aguanta años de infierno por el miedo al qué dirán, o por la esperanza absurda de que el otro cambie. ¿Tú qué habrías hecho? La crónica de este naufragio anunciado, de este Titanic sentimental, llegó a su fin inevitable en febrero del año 1995, apenas un año y medio después de aquella boda multitudinaria y extraña en el taller de cemento. La ruptura, como todo en su relación, fue pública, notoria y gestionada a través de las exclusivas y las revistas. El comunicado oficial, enviado a la revista de cabecera de la familia, trataba de mantener las formas diplomáticas. Chabeli Iglesias y Ricardo Bofill han decidido de mutuo acuerdo poner fin a su relación. Palabras frías para un final caliente. La abogada de Chabeli se esforzó titánicamente en subrayar ante los medios que la separación no venía motivada por terceras personas, ni por causas graves, sino por la pura y simple imposibilidad de convivencia. Era una estrategia legal inteligente para proteger la intimidad que les quedaba, para evitar que la sangre llegara al río. Sin embargo, la realidad fáctica, la verdad que se escondía tras los comunicados, era que la pareja ya llevaba semanas, quizás meses, viviendo vidas totalmente separadas. Chabeli se había refugiado en el domicilio conyugal, o a menudo huía a la mansión de su padre en la exclusiva isla de Indian Creek, buscando el consuelo de los suyos, mientras Ricardo se había mudado a un hotel en Miami, evidenciando que la ruptura física había precedido con mucho a la oficial. Ya no se soportaban. Las declaraciones posteriores de los protagonistas terminaron de dibujar el mapa del desastre para el gran público. Chabeli, en una entrevista concedida desde Cuernavaca, México, donde intentaba desesperadamente relanzar su carrera profesional y reconstruir su autoestima con un breve paso por la televisión entrevistando a figuras como Thalía, se mostró tajante y sorprendentemente madura para su edad. Se quitó la máscara de niña buena y habló desde el dolor de una mujer herida. Tengo 23 años y lo que tampoco puedo hacer es vivir infeliz el resto de mi vida. Fue una frase lapidaria, contundente, que revelaba el grado de sufrimiento silencioso que había soportado entre cuatro paredes. Admitió sin ambajes, sin paños calientes, que Ricardo es diferente a lo que yo quiero. Ricardo es una persona a la que le gusta la vida nocturna. Y llega un momento en que esas diferencias se hacen insalvables. Estaba admitiendo ante el mundo que se había equivocado, que su padre tenía razón, que el sueño era una pesadilla. Por su parte, Ricardo, en un tono mucho más defensivo,
quizás herido en su orgullo de macho alfa o de intelectual incomprendido, resumió el fracaso alegando que Chabeli y yo teníamos dos estilos de vida opuestos, una obviedad gigantesca que les había costado 18 meses de tormento descubrir. El divorcio legal fue rápido, tramitado inicialmente como separación judicial, pero dejó a Chabeli en el epicentro de un huracán mediático del que saldría transformada para siempre. Ya no era la niña inocente, era una mujer divorciada en una España que todavía miraba esas cosas con lupa. Pero si pensabas que con la firma de los papeles del divorcio se acababa el drama, si creías que ahora vendría la calma y el olvido, estás muy equivocado. Lo que el destino les tenía reservado especialmente a Chabeli era algo mucho peor que un mal matrimonio. Si el matrimonio y el divorcio fueron eventos propios de la prensa rosa clásica, de la elegancia y el saber estar, lo que sucedió después marcó el inicio de una nueva feroz y despiadada etapa en la televisión española. Estábamos a las puertas del nacimiento de la bestia, la telebasura. Y Chabeli, sin saberlo, iba a ser el sacrificio inaugural, la víctima propiciatoria que se lanzaría al volcán para inaugurar una era de gritos, insultos y falta de respeto. Prepárate, porque lo que te voy a contar ahora sobre aquella noche fatídica en Valencia va a hacer que te hierva la sangre. Si el matrimonio y el divorcio fueron eventos propios de la prensa rosa clásica, lo que sucedió después marcó el inicio de una nueva y feroz etapa en la televisión española. El nacimiento de la telebasura. El 13 de marzo de 1997, 2 años después de la separación, Chabeli fue invitada al estreno del programa Tómbola en la televisión autonómica valenciana Canal Nou. Aquella noche estaba destinada a ser una entrevista amable, bien pagada y promocional, pero se convirtió en una emboscada en directo, una carnicería mediática que pasaría a la historia negra de la televisión. Chabeli se sentó en el plató, esperando el trato deferente al que estaba acostumbrada por ser hija de quien era, esperando preguntas sobre su vida en Miami o sus proyectos. Pero lo que se encontró fue una jauría. Frente a ella había un panel de periodistas con los colmillos afilados, entre los que destacaban Jesús Mariñas, Ángel Antonio Herrera y, sobre todo, la temida Carmele Marchante. Ellos inauguraron esa noche un estilo de periodismo agresivo, sucio y sin filtros que jamás se había visto antes. Carmele Marchante, periodista catalana y amiga personal de la familia Bofill, actuó como la fiscal implacable de Ricardo en el plató, convirtiendo la entrevista en un juicio sumarísimo, con una hostilidad apenas disimulada y una frialdad que asustaba. Comenzó a cuestionar la inteligencia de Chabeli, su estilo de vida y su valía profesional, lanzando ataques directos al corazón que descolocaron totalmente a la joven. Le echó en cara, ante millones de espectadores, que no leía, que no tenía cultura, que su vida era vacía y superficial. Chabeli, visiblemente nerviosa y sintiendo que había caído en una trampa mortal, intentó defenderse, pero la dinámica del programa era un caos absoluto, donde todos hablaban a la vez, y los gritos eran la moneda de cambio. La sobrepasaron. En un momento de tensión máxima, Carmele hizo alusiones veladas a la vida íntima y a rumores oscuros que circulaban sobre el matrimonio fallido, defendiendo a capa y espada la postura de Ricardo Bofill y dejando a Chabeli como la mala de la película. Chabeli, años después, analizaría aquel momento con una claridad dolorosa. Yo creo que Carmele tenía una cosa un poquito personal conmigo, era muy amiga de la familia Bofill y yo creo que eso le dolió mucho, que yo me separara de Ricardo. El enfrentamiento escaló hasta niveles de surrealismo grotesco. Incluso hubo momentos donde, en medio del caos, se hicieron bromas de mal gusto sobre unas supuestas monjas de la Consolación, utilizando el doble sentido para atacar o ridiculizar, en una muestra del nivel de degradación moral al que había llegado el debate. Y entonces, ocurrió. Chabeli, en un acto de dignidad desesperada que rompió todos los guiones previstos y dejó a los directores del programa con la boca abierta, se levantó de su silla, se arrancó el micrófono con rabia, miró a los periodistas y a la cámara con fuego en los ojos, y pronunció la sentencia que la perseguiría el resto de sus días. Gritó: «Me da vergüenza tu programa, esta gente son gentuza», y abandonó el plató en directo, dejando a los presentadores y a la audiencia atónitos. Aquel gentuza no fue solo un insulto lanzado al aire, fue el grito de una clase social, la de los famosos de cuna, que veía con horror cómo las reglas del juego habían cambiado para siempre y cómo su vida privada ya no era sagrada, sino mercancía barata para el escarnio público. Ricardo Bofill, aunque no estaba presente físicamente en el plató,
Era el fantasma que sobrevolaba la escena. Su sombra y la defensa que de él hacían ciertos sectores de la prensa sirvieron de ariete para derribar la imagen pública de Chaveli, transformándola de víctima de un divorcio a villana inculta a ojos de la crítica feroz. Tras el escándalo de Tómbola, las trayectorias de los excónyuges divergieron radicalmente, confirmando las incompatibilidades que habían hecho inviable su matrimonio desde el primer día. Ricardo Bofill Jr., lejos de retirarse a la discreción tras el fracaso matrimonial, pisó el acelerador de su vida pública hasta el fondo. Se convirtió en un habitual de las crónicas nocturnas, en el rey de la noche golfa, encadenando escándalos y protagonizando una relación de alto voltaje mediático con la cantante mexicana Paulina Rubio, que duró desde 1995 hasta 2004. Con Paulina, Ricardo replicó el patrón de intensidad y caos que había tenido con Chaveli, pero amplificado por 1000 debido al temperamento volcánico de la artista mexicana. Sin embargo, lo que el público veía era solo la superficie de fiesta y glamour. Bajo esa capa, Ricardo descendía a los infiernos. Años más tarde, en un acto de contrición pública valiente pero terrible, confesaría sus graves problemas de adicción a las drogas y al alcohol durante aquella época oscura, admitiendo que su vida era una huida hacia adelante, un intento de llenar un vacío existencial con ruido y sustancias. En una entrevista reveladora con Miquel de Palol en el año 2002, realizada desde una clínica, Ricardo reconoció sus errores y comenzó un largo y tortuoso camino hacia la rehabilitación y el anonimato. Con el tiempo, renegaría de su pasado como personaje del corazón, calificando su matrimonio con Chaveli y sus años de exposición mediática como un error garrafal fruto de la inmadurez y la vanidad. Acabaría integrándose en el taller de su padre, buscando redención en la arquitectura, en el trabajo duro y en el silencio que tanto despreció en su juventud. Por su parte, Chaveli Iglesias extrajo una lección vital y definitiva de aquella tormenta perfecta. Comprendió que España se había convertido en un territorio hostil para ella, un campo de minas donde cualquier paso en falso la haría volar por los aires. Entendió que la única forma de ser feliz era desaparecer del radar, volverse invisible. Se refugió en Miami, blindando su vida privada con un celo obsesivo, casi paranoico. Cuando volvió a enamorarse del empresario Cristian Altava, aplicó la estrategia opuesta a la de su boda con Ricardo. Aprendió de sus errores. Se casó en secreto en el año 2001, sin exclusivas millonarias, sin miles de curiosos colapsando la calle y sin apenas invitados. Ni siquiera sus padres, Julio e Isabel, asistieron al enlace. Solo su hermano Julio José estuvo allí. Fue una ceremonia íntima que buscaba evitar a toda costa la repetición del trauma de Saint-Just-des-Verns. Chaveli logró finalmente la vida aburrida, tranquila y casera que tanto anhelaba y que Ricardo no pudo darle jamás, dedicándose a su familia y al diseño de ropa de hogar, apareciendo en prensa solo de manera puntual y bajo sus propias condiciones. Hoy, más de 3 décadas después de aquel 11 de septiembre de 1993, la historia del matrimonio express entre Chaveli Iglesias y Ricardo Bofill Jr. se lee como una fábula con moralejas sobre los peligros de la fama, la inmadurez y las expectativas familiares aplastantes. Fue un escándalo que lo tuvo todo. Una boda secreta pero multitudinaria en una fábrica de cemento, un intento de fuga paterna en el último minuto con un avión en marcha, un choque brutal de clases culturales, un divorcio tenso y un desenlace televisivo con gritos de gentuza que cambió para siempre la relación entre los famosos y los medios en España. De aquella unión nacida en el error y la precipitación solo quedan las hemerotecas amarillentas, y la certeza absoluta de que Julio Iglesias, con su oferta desesperada de un avión de huida, tenía toda la razón del mundo. A veces, el instinto de un padre no se equivoca. A veces, el amor no es suficiente cuando dos mundos opuestos están destinados a colisionar y destruirse mutuamente. Muchas gracias por llegar hasta el final de esta historia intensa y reveladora. Si te ha atrapado este relato y quieres conocer más secretos oscuros de las grandes dinastías, no olvides suscribirte ahora mismo al canal Los Famosos del Corazón. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita, porque lo que verás ahora en pantalla son más videos impactantes de nuestro canal que te van a dejar pegado al asiento.